Bienvenido a la segunda clase de Historia 2 de ISPA. En esta clase veremos la unidad 1 y 2. Comenzaremos con la ampliación del poder político, el proyecto radical. Recordemos que en 1912 se sanciona la ley electoral Sáenz Peña, que establece el voto masculino y universal, secreto y obligatorio. Universal se supone que votan todos, pero recordemos que solamente eran los hombres mayores de 18 años. Bueno, esto hizo que no hubiese fraude y así cambia el manejo de la política del Estado de la Argentina y pasa a dominar los gobiernos radicales. El primero fue el de Irigoyen, el segundo el de Marcelo T. Alvear, y el tercero nuevamente Irigoyen en el poder, pero no llega a terminar su mandato porque fue derrocado por un golpe militar. Irigoyen era una persona carismática, de pocas palabras, luchaba contra la corrupción de aquel entonces y se diferenciaba con Marcelo T. de Alvear, que después veremos cuáles eran las diferencias. Así que podemos decir que los principios del programa del gobierno radical eran la causa contra el régimen, la reparación histórica, la recuperación de la ética, el respeto al federalismo. Es así como el radicalismo logra derrocar al régimen oligárquico que había dominado la política del país y su economía durante muchos años. A pesar de haber llegado al poder gracias al voto, ya que hay una mayoría que lo apoya, no fue fácil gobernar. Irigoyen se encontró con que en el Congreso había una mayoría de conservadores quienes dificultaban la aprobación de las leyes. Por otro lado, otro problema que había era en las provincias. Había familias que funcionaban como feudos en esas provincias y veían el peligro de perder el poder al aplicarse el voto universal, secreto y obligatorio, con lo cual quisieron continuar con las prácticas fraudulentas y esto obligó al gobierno nacional a tener que intervenir las provincias. En total fueron 20 y esto generó muchos cuestionamientos y muchas críticas de parte de la oposición al gobierno nacional, ya que al nombrar un interventor, cumplir las funciones de un gobernador. Bueno, para aquel entonces podemos diferenciar a los radicales, que se dividían en personalistas y antipersonalistas. Esto que yo les decía que se diferenciaban Alvear de Irigoyen. Irigoyen tenía un fuerte liderazgo, pero a la vez no tenía un programa específico. Por otro lado, había otros radicales que estaban liderados por Alvear, que opinaban que el partido debía tener una conducción orgánica e institucional, independientemente de las personas. Otro grupo son los conservadores, la oligarquía. Bueno, ellos consideraban que los radicales no estaban preparados para gobernar, que no era suficiente haber obtenido la mayoría de los votos, y los criticaban hasta la forma de hablar, de vestirse, etc. Los socialistas primeramente lo apoyaron a Irigoyen, pero después, al no lograr las mejoras en lo que es el laboral, sus condiciones de vida, también fueron opositores. Después veremos qué pasó con la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, donde fueron reprimidos obreros y peones de campo. Otro grupo que es nuevo es el de los nacionalistas. Muchos de ellos eran del ejército y de la marina y veían con simpatía el gobierno de Mussolini, un gobierno totalitario. Consideremos que en aquella época apareció la dictadura del proletariado, el régimen comunista, en la Unión Soviética, que eliminaba la propiedad privada y esto, preocupaba bastante. Dentro del ejército podemos ver que había una minoría que sí apoyaba a Irigoyen, la mayoría no, pero a la vez estaban divididos en dos grupos. Uno era el de los conservadores. Estos querían el regreso de la oligarquía, eran liberales, y otro que eran los nacionalistas, que estos son antidemocráticos. Es así como Irigoyen llega al gobierno en su segundo periodo
y ya era un hombre grande, estamos en 1928, bueno, gobierna 2 años y había una crisis, cada vez había más críticas al gobierno y termina llegando el golpe de Estado en el año 1930 encabezado por Uriburu. Hay que ver que la gente fue como de cierta manera manipulada por los medios. Se criticaba no solamente al presidente o al partido político, sino lo grave de esto que se criticaban a las instituciones democráticas, con lo cual la gente veía que el golpe de Estado podía ser una solución a los problemas. Así que bueno, llegado Uriburu al poder, lamentablemente entramos en un gobierno de facto, un gobierno que no respeta la Constitución ni la voluntad de la población. Podemos comparar con lo que pasó en Estados Unidos. Hoover tuvo también un periodo de crisis y sin embargo no recurrieron al golpe de Estado, sino que esperaron que terminara su periodo de gobierno para después realizar nuevas elecciones y así asumió Roosevelt. Lamentablemente en nuestro país comenzamos con un periodo de gobiernos de facto y gobiernos democráticos. Era una forma así de asegurarse el poder político de una minoría de la población. Bueno, el modelo agroexportador y crisis. ¿Por qué? Cuando gobierna Irigoyen en su primera presidencia, nos afecta muchísimo en la economía la guerra mundial. Inglaterra deja de comprarnos o de mandarnos manufacturas, acá empieza a intervenir Estados Unidos, que sí puede vendernos, pero no nos compra. Y bueno, se cuestiona si este modelo liberal del siglo XIX podía seguir en vigencia. Y evidentemente no, se buscaba una economía algo diferente, que no sea tan dependiente de Europa, con lo cual debería haber una intervención por parte del Estado y también un desarrollo de la industria, como también insumos como puede ser el petróleo. Tenemos un periodo de crisis entre el 13 al 17, en donde muchos de los capitales extranjeros que estaban aquí en nuestro país tuvieron que volver a sus países de origen. Además, bueno, teníamos que pagar la deuda externa y su tasa de interés fue aumentada, fue elevada. Y los ingresos por las exportaciones disminuyeron notablemente y también el precio de las materias primas habían caído. Pero después viene una etapa de recuperación del 17 al 29. Salvo el año 1922 y 23, ahí también hay como un estancamiento. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Bueno, comienza la industrialización, el desarrollo de áreas estratégicas como el petróleo, y fíjense, en 1929 Argentina era el primer exportador mundial de carnes refrigeradas, maíz, linaza y avena, y tercero de trigo y harinas. Pero también empieza a desarrollarse una industrialización para sustituir a las importaciones, porque no lo podemos hacer. Esta industria es muy elemental, muy modesta, pero empieza a generar trabajo, empieza a haber una clase media y también una clase obrera. Otro tema importantísimo va a ser el petróleo. En 1922, Mosconi es nombrado presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y es la primera petrolera estatal. Debemos considerar que en aquella época había manejo del petróleo por empresas privadas, como por ejemplo la Standard Oil, que era estadounidense, Shell, anglo-holandesa, etc. Bueno, en resumen, podemos decir que la intervención del Estado en la economía no fue mucha, pero empieza a modificarse. Por ejemplo, créditos para la industria, organización de YPF, creación de una flota mercante, o sea, de barcos para poder comerciar libremente sin tener que depender de otros, y el control de precios de carne, ya sea para exportación o para el consumo interno. Bueno, como antes había mencionado que empieza a intervenir Estados Unidos en la economía argentina, esto fue bastante negativo. ¿Por qué? Cuando nosotros comerciamos con Inglaterra,
había un intercambio, nosotros vendemos las materias primas y ellos a la vez nos proveen de capitales y de manufacturas, era como un ida y vuelta. Sin embargo, Estados Unidos nos vende pero no nos compra, porque ellos también son productores de materias primas, con lo cual empieza a haber una balanza comercial negativa. Con respecto a la población, tenemos que la élite seguía estando, pero hay una democratización de la sociedad. Aparecen los reclamos obreros, estas reivindicaciones, algunos lo veían como un peligro, ¿no? Como imagínense que estaba el avance del comunismo. Entonces, el radicalismo en realidad no pudo satisfacer ni a un sector ni a otro. La clase obrera veía que no se solucionaban en absoluto sus problemas y tampoco estaban contentos los patrones o la oligarquía porque veía que no se ponía orden. Había huelgas, paros y bueno, podemos decir que Irigoyen estaba presionado. Los obreros reclamaban mejoras salariales, de condiciones también de trabajo, derogación de leyes represivas como la de residencia, que era en el caso de que algún extranjero hiciera alguna manifestación o algún desorden, se lo enviaba de vuelta a su país de origen. Los patronos protestaban por las huelgas y exigían represión, y el sector agropecuario estaba inquieto por la baja de los precios a nivel internacional. Bueno, lo que empezó a hacer el gobierno es actuar como árbitro para solucionar los problemas y conciliar así los intereses de ambas partes. Pero como les decía, no satisfizo a ninguno de los sectores. Tenemos dos situaciones muy complicadas y lamentables. Una fue la semana trágica que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, era el reclamo de los obreros de una metalúrgica, Bacena, que bueno, empezaron a hacer huelgas, pero aquí intervinieron los rompehuelgas y así empieza una lucha entre los vecinos. Bueno, empieza a intervenir la Liga Patriótica, que era una milicia civil, pero como que con el apoyo de la policía. Bueno, en fin, en esta semana fue espantoso, murieron alrededor de 1000 personas, incluso en el sepelio, cuando llevaban los cuerpos a Chacarita, había francotiradores y también disparaban al cortejo fúnebre. Otra situación fue la de la Patagonia rebelde. Los peones reclamaban, mire, que les pagaran con dinero, porque les pagaban con bonos. De repente tener botiquines con las indicaciones en castellano, que tuviesen colchón, bueno. En realidad intervino el Estado, llegaron a un acuerdo, pero los patrones no cumplieron, entonces comenzaron nuevamente los peones a tomar medidas duras, medidas de boicot, con lo cual el Estado argentino intervienen militares y se produce una gran represión que se calcula que murieron aproximadamente 3000 personas y encima les bajaron el salario. Pero sin embargo sí se sancionaron algunas leyes sociales, por ejemplo se reglamentó el trabajo de niños, mujeres, el trabajo nocturno, se obligó a pagar con moneda nacional y no con bonos, y también se organizaron la caja de jubilación y de previsión social. Continuamos con la unidad 3, de la oligarquía al populismo. Bueno, como sabemos, en el año 30 comienza un periodo triste de la historia argentina, donde van a ir alternando gobiernos de facto con gobiernos totalitarios. El gobierno de facto es aquel que llega por la fuerza, donde no se respeta la Constitución y también se violan en general muchos derechos de los ciudadanos. Es lamentable que en un país tan rico, con gente preparada, que haya tenido estos periodos de gobiernos militares que generaron un retroceso para el bienestar de la sociedad. Veamos. En el pensamiento autoritario lo que podemos encontrar es esto, que la política es un concepto negativo,
que el ejercicio del poder dentro de esta valoración negativa solo es cuando un acto político cuando es ejercido por los civiles. O sea, si el poder político es ejercido por los militares, está todo bien, pero si son los civiles, está mal. Esta acción política coloca a los civiles en un plano inferior y se vulneran los derechos individuales y libertades. Bueno, cuando Uriburu llega al poder, en el 30, aparecen ciertas ventajas para los militares, como también algunas desventajas. En cuanto a las ventajas, tenemos que los militares tienen una organización piramidal, con presencia en todo el país. Piramidal significa que hay una cabeza que está arriba y dirige en forma vertical al resto de las personas. Están acostumbrados a obedecer y dar órdenes, pero también aparecen desventajas. No tenían equipos técnicos para cumplir con las funciones del gobierno, debieron adaptarse a nuevas reglas de juego, como negociar, ajustarse a otros tiempos, y no estaban preparados para esto. El ejercicio del poder sin límites ni controles favoreció a la violencia, y además también aparecen divisiones internas que produjo su desgaste. Cuando Uriburu gobierna, no llega a los 2 años. Se encuentra con un problema, se convocan elecciones en la provincia de Buenos Aires y gana el radicalismo. Y lo que hace es anular las elecciones, porque veían que la única forma de poder mantener el poder iba a ser a través del fraude. Esta década se la conoce también como década infame, ¿no? El fraude patriótico lo llamaban, como que era necesario para el bien de nuestro país. Acá ponemos un poco de humor. Bueno, el gobierno necesitaba apoyo para llegar al poder, pero como decía, un equipo para gobernar y un respaldo para mantenerse. En un principio parecía que ese apoyo popular lo tenían, pero sin embargo cuando el radicalismo gana la provincia de Buenos Aires se ve que no lo tienen. En definitiva, lo que ven que los conservadores también era como que tenían sus propios objetivos y la única manera de mantenerse era a través de las fuerzas militares o a través del fraude. Es así como se van a convocar elecciones, pero bueno, a través del fraude van a llegar los conservadores al poder nuevamente. Lo van a hacer con Justo, que era militar, pero bueno, decide volcarse a la política y llega a través de elecciones, pero como dijimos, fraudulentas. Y después de su gobierno va a llegar Ortiz, que era radical, pero de los radicales antipersonalistas, había sido ministro de Alvear, y bueno, él estaba a favor del fraude para poder llegar al poder, pero una vez que estaba establecido en el gobierno, quería elecciones limpias, cosa que no quería su vicepresidente Castillo. Bueno, Ortiz enfermó, pidió licencia y falleció, quedando en el poder Castillo. Para esta época tenemos un gran problema, que es el de la guerra mundial. Otra vez va a haber problemas económicos. Y otra cosa, que el gobierno no va a declarar la guerra a Alemania, con lo cual se lo va a acusar de estar a favor de las ideas nazifascistas. Para esa época aparece la Forja, que era una fuerza de la juventud radical que se va a oponer a estos gobiernos. Bueno, para ese entonces aparece el GOU, que es el Grupo de Oficiales Unidos dentro del grupo de los militares. Pero ¿qué ocurre? Ya faltaba poco para las elecciones y Castillo en un momento menciona como seguro ganador de las próximas elecciones a Patrón Costas. Patrón Costas tenía muy buenos vínculos con Estados Unidos y esto no gustó a los nacionalistas, los militares, porque estaban en contra de Estados Unidos, que consideraban imperialista. Así que bueno, deciden hacer un golpe de Estado. Vamos a ver el golpe de 1943. En este golpe van a participar
Rawson, pero Rawson no llega a jurar como presidente porque dentro del mismo grupo de militares había estas divisiones que hace que el GO fuera el grupo más poderoso y los que van a quedar como presidente y vice son Ramírez y Farrer. Y acá aparecen los problemas pendientes que tenían este gobierno, el nuevo gobierno de facto, y las demandas insatisfechas, y acá como va apareciendo el liderazgo de Perón. Perón era miembro del GO. Las propuestas nacionalistas con respecto a la economía y soberanía, los reclamos laborales y sociales, exigencias de apertura de la participación política. Los militares agregaron otros problemas, las divisiones internas, presiones de Estados Unidos para que Argentina rompiera las relaciones con Alemania, que no lo hacía, lo hizo ya cuando terminaba la guerra y ya estaban vencidos. Cuestionamiento del sector civil por la inestabilidad política y demanda de convocar a elecciones. Y así tenemos que aparece Perón, como dije, miembro del GO, era el hombre de confianza de Farrer, era su secretario, y fue nombrado secretario de Trabajo. Primero fue como una dependencia, un departamento nacional de trabajo, pero al mes más o menos pasa a la categoría de secretaría. Desde allí promovió la agremiación y formación de sindicato y logró las mejoras salariales. Perón a la vez es nombrado ministro de Guerra, más tarde fue vicepresidente y retuvo todos los cargos. Esto es muy importante, o sea que era vicepresidente, ministro, secretario, lo puso en un lugar de mucho poder. Piensen que al estar en la Secretaría de Trabajo tenía los vínculos con los trabajadores, para los cuales hizo muchas cosas a su favor, así que iba a tener todo ese sector que lo va a apoyar. Y ministro de Guerra, en aquel momento era muy alto el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque estábamos en un periodo de guerra mundial, se pensaba que podía haber otra guerra mundial y que era necesario tener armamentos y personal capacitado. Bueno, este poder que fue alcanzando Perón como que no gustó mucho a una parte del sector militar, con lo cual Farrer le va a pedir la renuncia y le permiten a Perón despedirse del pueblo a través de la radio, y de allí fue llevado a la isla Martín García. Bueno, se imaginan que para los obreros que hayan puesto prisionero a Perón, quienes había hecho grandes logros, había conseguido mejoras para las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, hizo que espontáneamente un número importantísimo de trabajadores se traslade a la Plaza de Mayo para reclamar la libertad de su líder. Es así que por cuestiones de salud, Perón va a ser trasladado de la isla Martín García al hospital militar. Y bueno, las personas no se iban. Aquí se ven dos imágenes. Era un día de mucho calor, sobre todo Cipriano Reyes fue quien movilizó a la gente desde el sur, y miren que la CGT había programado un paro general, pero para el día 18, con lo cual el día 17 este movimiento fue totalmente espontáneo. Bueno, en realidad no le salió muy bien a los militares esta movida de ponerlo preso a Perón, porque en realidad yo creo que hasta en ese momento Perón, o con esto, logra darse cuenta del poder que tenía, y así la clase obrera se convierte en un movimiento que va a ser la columna vertebral de un movimiento político. Si pasamos a la parte económica, ese modelo económico tradicional había entrado en crisis. Recuerdan que hubo una guerra,
una crisis mundial, la caída de la bolsa Wall Street en el 29, la Gran Depresión, que es su consecuencia a nivel mundial en el año 30, y así el gobierno cambia las políticas de liberales, las pasa a proteccionistas. A raíz de la crisis surge este pacto con Inglaterra, el pacto Roca-Runciman, en donde Inglaterra sale muy beneficiada. Inglaterra asegura la compra de una cuota de carne que era muy baja, la de 1932. Todo lo que Gran Bretaña pagara por compras podía volver al país deduciendo un porcentaje de la deuda, o sea que lo que nosotros ganábamos por exportaciones teníamos que gastarlo en Inglaterra. Argentina favorecía a las empresas británicas, solo el 15% de las exportaciones de carne sería de frigoríficos argentinos, es decir, que el 85% tenía que ser de frigoríficos ingleses que estaban en nuestro país y quedaban exentos de impuestos el carbón y mercancías británicas. Con respecto a la industrialización del país, primero se desarrolla la industria alimenticia, luego la textil, o sea que eran bienes de consumo, como para poder solucionar este conflicto que había de no poder comprar o importar mercaderías. Fíjense también que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Y la industrialización del país, tenemos que faltaba la industria base. La industria base es la que sirve para el desarrollo de otras industrias, o sea, se necesita petróleo y la industria siderúrgica, que es la que transforma el hierro en acero. Podemos decir que YPF en ese momento creció a pesar de la presencia de las empresas extranjeras, los ferrocarriles continuaban en manos británicas, el transporte automotor creció muchísimo, aparece Ford, General Motors, Firestone y se desarrolla la red vial. Aparece la Junta Nacional de Granos, de Carnes, el Instituto de Vitivinicultura. Esto lo que hacían era establecer precios, comprar los excedentes, o sea, intervienen en el mercado. Con respecto a las funciones del Banco Nación, pasaron al Banco Central. Bueno, y con respecto a la estructura social, lo último que vemos es que hay una élite, una clase media, pequeños productores rurales, comerciantes y administrativos, clase obrera, campesinado aislado. Se dan unos cambios en el aspecto urbanístico porque muchas de las personas que estaban en el campo se van a dirigir a las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, en donde comienza ese desarrollo industrial y tienen la posibilidad de conseguir trabajo. Bueno, el sindicalismo se va a ver dividido. Vamos a tener los puros, los socialistas, los comunistas y los anarquistas. Estos movimientos fueron reprimidos y bueno, estaban concentrados, como les decía, en las grandes ciudades y aparecen entre los cambios urbanísticos las villas miserias. O sea, no había una infraestructura suficiente de viviendas para absorber a esa población, como tampoco estas personas tenían una capacidad económica como para construirse una casa con buenas condiciones. Así que se establecen en terrenos fiscales y hacen casas precarias. Bueno, damos así por finalizada la clase 2, como vimos la unidad 2 y 3. Ahora lo que les pido es que lean el módulo, hagan el subrayado, cuadros sinópticos, cualquier duda que tengan pueden recurrir al foro o mandarla por mail, vean los videos, vayan estudiando y vayan haciendo también las actividades de autocorrección o autoevaluación, mejor dicho. Así que me despido y nos veremos la próxima clase. Hasta pronto.